Bueno, vamos a hablar de la segunda cónica. En este caso vamos a hablar de la elipse, ¿sí? En el caso de la elipse, vamos a necesitar más elementos para poder hacer un gráfico lo más exacto posible, ¿sí? Lo más aproximado posible a la curva de la elipse. Para ello vamos a hacer primero los ejes cartesianos, ¿sí? Los ejes cartesianos, que en este caso voy a tomar algunas medidas en particular, que luego voy a explicar de dónde salen. Vamos a poner acá el eje X, bueno, X y el eje Y, ¿sí? Para no marearnos, la elipse también va a tener un centro, donde lo vamos a ubicar, en este caso, en el origen de las coordenadas, pero no necesariamente tiene que estar acá en el origen, simplemente es por cuestiones de que me salga la elipse lo más linda posible. Vamos a ubicar unos puntos determinados que voy a llamar focos. Estos puntos van a estar a la misma distancia con respecto al centro, ¿sí? O sea, acá tenemos 1, 2, 3 unidades, acá va a estar un foco, 1, 2, 3 unidades, y acá va a estar el otro foco, ¿sí? A este le voy a llamar F1 y este le voy a llamar F2. Al centro, como habíamos dicho en circunferencia, es la O, ¿sí? Entonces, esta O dijimos que es el centro. F1 y F2, focos, ¿sí? La distancia que hay entre el centro y el foco, ¿sí? Esta distancia, la voy a llamar C. Y esa C se llama, conceptualmente, distancia focal, ¿sí? La distancia focal, entonces quiere decir que la distancia entre este foco y este centro es también C, o sea que la distancia entre este foco y este foco es 2C, porque es esta C más esta C, ¿sí? Eso lo llamamos distancia focal, o sea, 2 veces la distancia focal. O sea que la distancia entre el foco 1 y el foco 2 es 2 veces C, ¿sí? Vamos a identificar también otro elemento de la elipse que necesitamos, al cual vamos a llamar semieje mayor y semieje menor. Vamos a decir, por ejemplo, si tomo acá una medida de 5, y este punto hasta O, esta distancia es A, y esa A se llama semieje mayor. Pero como tienen que mantener la simetría, si de acá hasta acá llega a este punto, entonces con la misma distancia del otro lado también. ¿Sí? Estos puntos que están determinados, que tomo del centro hasta este punto especial, este punto se llama vértice. O sea que acá tenemos un vértice y bueno, de acá hasta acá, como está la distancia de A, también es otro vértice. Y estos vértices que voy determinando pertenecen a la elipse. Quiere decir que van a pertenecer a la curva que estoy por trazar. ¿Sí? Bueno, como existe un semieje mayor, también existe un semieje menor, que es la distancia del centro con respecto, bueno, al eje Y. O sea, digamos con respecto en forma vertical. En este caso, voy a tomar una medida de 4 unidades. 4. 1, 2, 3, 4. Y esta distancia del centro hasta nuestro punto O se va a llamar B. Y este B es el semieje menor. ¿Sí? Muy bien. Y va a pasar lo mismo que con la distancia del centro hasta donde termina el B. Este punto es un vértice de la elipse. Y de forma simétrica, del otro lado, también vamos a encontrar otro vértice de la elipse. ¿Sí? Entonces tenemos este punto, este punto, este punto y este punto, teniendo en cuenta que de acá hasta acá hay 5 unidades, pero de acá hasta acá hay 4, ¿sí? No es 5 y 5, no, es 5 y 4.
Entonces, si yo hago un trazo de este vértice, con este vértice, con este vértice, con este vértice, sé que por ahí va a pasar lo que se llamaría nuestra curva, que es la elipse. ¿Sí? Vamos a tratar de que quede lo más prolijo posible. ¿Sí? Si alguno tiene lo que se llama un pistolete, la curva puede ser un poquito más de trazo más lindo, ¿no? Pero vamos a ver si nos sale o no. Bueno, y este es el elipse entonces, ¿no? Uno que dibuja más o menos. Traten que quede en forma ovalada, ¿sí? Igual yo uso una escala grande para mostrarles más o menos los elementos, en realidad me interesa. Después las próximas elipses que hagamos, las vamos a hacer un poco más pequeñas, ¿sí? Más que nada para que puedan apreciar mejor los elementos que tiene la misma. Bueno, como observarán entonces hay muchos elementos en el caso de la elipse, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué dice la definición de elipse. La definición de elipse en realidad dice que, dado dos puntos fijos, ¿sí? En este caso los puntos fijos en el cual se refiere la elipse, la definición de elipse habla de los focos. O sea, esto es un punto fijo y esto es un punto fijo. Dice que la suma de la distancia entre este punto fijo con un punto P, por ejemplo el punto P vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? Recuerden que nuestro punto P tiene componentes en X y una componente en Y, ¿sí? Y este punto P pertenece a la elipse. Entonces dice que dado este punto, esta distancia entre este foco y este punto, y la distancia entre este foco y este punto, la suma de las dos distancias, o sea, la distancia entre esta y esta, ¿sí? Esta es la distancia, más la distancia de esta con esta, nos tiene que dar igual a un valor constante. Pero este valor constante que nos da es 2 veces el valor del semieje mayor. ¿Sí? O sea, vamos a hacerlo con un poquito de colores, para que quede bien específico. Me dice entonces que la suma de la distancia de este punto con el foco, ¿sí? Vamos a ver si esto escribe, y la suma más la distancia de este foco con este punto, ¿sí? Todo eso vale el doble del semieje mayor, ¿sí? Vamos a escribirlo con nomenclatura. O sea que la distancia del punto P con el foco 1 más la distancia de P con el foco 2 es igual a 2 veces el semieje mayor, ¿sí? Esto es lo que dice la definición de elipse. Teniendo en cuenta esto, yo podría tomar estos dos puntos fijos, ¿sí? Y esta medida tiene que coincidir con cualquier punto de la elipse. Por ejemplo, si yo tomo este punto que está acá, la suma de la distancia de este con este foco y de este foco con este punto tiene que ser también 2a. O sea, tiene que ser un valor constante, siempre nos tiene que dar lo mismo. Si se dan cuenta, y ahora lo vamos a ver, es que si yo tomo el punto este, que es el punto B corta, que es el vértice, de acá hasta acá y de acá hasta acá, esto es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y acá también va a coincidir lo mismo, es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces con eso vamos a sacar más datos también. Pero ven que coincide entonces que es el 2 veces la distancia de la. ¿Sí? Entonces esa es la definición de elipse. No voy a hacer la demostración para después encontrar la fórmula con la cual vamos a trabajar porque es muy larga. Pero sepan que hay una demostración donde hay que hacer cuentas, aplicar la fórmula de distancia, otra vez la fórmula de distancia, y nos vamos a llegar a la forma canónica de la elipse, que nos va a quedar algo así. Nos va a quedar x menos alfa al cuadrado sobre a cuadrado más y menos beta al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esto es lo que vamos a llamar forma canónica de la elipse. ¿Sí? Recuerden que este alfa y beta es lo mismo que la circunferencia, son las coordenadas del centro, o sea, el O. Lo que pasa que acá para hacer el dibujo consideramos que O está en el centro, en el origen de las coordenadas. Entonces en este caso el O vale 0, 0. Pero si lo quiero hacer de forma genérica, es en realidad como la circunferencia, alfa y beta. ¿Sí? Entonces esta es la forma canónica.
Como verán, acá está el dato del A, que el A es el semieje mayor, y en la forma canónica también vamos a poder observar el B, que el B es el semieje menor, ¿sí? Una cosita más de esta fórmula que hay que tener en cuenta es que el valor de A siempre va a ser mayor al valor de B, y eso lo vamos a aclarar por aquí. O sea que quiere decir que el semieje mayor, ¿sí?, va a ser siempre más grande que el semieje menor. Por algo es mayor y el otro menor, ¿sí? Entonces, de esa forma nos vamos a dar cuenta quién es el A y el B, ¿sí?, dependiendo de los números que haya como denominador aquí y aquí. Y lo más importante es que esta forma canónica tiene que estar siempre sumando, o sea, tiene que ser números positivos los que están adelante, y tiene que estar igualado siempre a un 1, ¿sí? Esto, si se acuerdan de forma segmentaria de una recta, eso estaba siempre igualado a 1. Entonces es muy parecido. Entonces, la idea es que obtengamos esta fórmula y de esta fórmula saquemos todos los elementos que mencionamos acá para poder hacer nuestro gráfico de nuestra elipse, ¿sí? Bueno, volviendo a lo que le dije hace rato, ¿sí?, porque necesitamos sacar otro datito más elementos que tiene la elipse, tiene mucho estudio. ¿Se acuerdan que aquí habíamos dicho que si yo considero el A, o sea, considero el punto de la elipse en el vértice, la distancia de este foco con este vértice y de este foco a este vértice es 2 veces A. Entonces, esto vale A y esto vale A. ¿Se entiende lo que quiero decir? Voy a hacerlo acá abajo entonces, para que veamos lo que quiero mostrarle ahora. Este era el centro de la elipse, ¿sí? Y acá habíamos dicho que tenía una distancia de 3 unidades. 1, 2, 3. Porque acá estaba lo que se llamaba el foco. En este caso, el foco 2. Y habíamos dicho que la distancia de acá hasta acá la llamamos C. Por otro lado, habíamos dicho de que desde el centro hasta acá arriba habían 4 unidades y a este lo habíamos llamado vértice, cuando encontrábamos el cuarto. Y habíamos llamado que la distancia entre el centro y el vértice, de forma vertical, en este caso nos daba la información de B, ¿sí? Y como habíamos dicho que de forma simétrica se cumple, que la distancia del foco hasta el vértice tiene que cumplir la definición de elipse, y del otro lado va a pasar lo mismo, como es la misma distancia y encima son hipotenusa de dos triángulos rectángulos, esto mide A, ¿sí?, porque es la mitad. Entonces nos quedó un triángulo rectángulo, y en este triángulo rectángulo, si se acuerdan, podemos aplicar lo que se llama el teorema de Pitágoras. Entonces, si aplico el teorema de Pitágoras, era la suma de los catetos, o sea, la suma de este cateto y la suma de este cateto, me tiene que dar igual a la hipotenusa, al cuadrado, ¿no? Estamos hablando de los cuadrados. O sea que sería la suma de b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado. Y a este lo voy a llamar relación pitagórica de la elipse. Sale de esta deducción. ¿Sí? Para que lo entiendan de dónde sale. Si se acuerdan las formulitas, ya está. Aplican y ya está. Sacan los datos. Y si se dan cuenta, yo cuando fui graficando, fui diciendo así en voz alta los números que usaba para cada escala. Entonces tiene que cumplir esta relación pitagórica. Si no, los datos de la elipse no sirven. Dicen mal los cálculos o dicen una elipse cualquiera. Entonces acá si se dan cuenta, esto sería 1, 2, 3 unidades. O sea que C vale 3. Más. Acá habíamos dicho que era 1, 2, 3, 4. O sea que yo conseguiré a B igual a 4. Entonces, ¿cuánto tendría que valer A? Vamos a hacer la cuenta. 4 al cuadrado, 16. Más 3 al cuadrado, 9. 9 más 16, 25. 25 es igual a al cuadrado. Y si pasamos el cuadrado como raíz, como geometría, nos queda raíz de 25. Y esto es igual a A. Entonces 5 es igual a. Y esto es el resultado del semieje mayor. ¿Sí? Si se acuerdan acá arriba, habíamos dicho que tome 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? O sea que de algún lado lo pensé, porque también tiene que cumplir todas estas propiedades que estamos viendo. ¿Sí? Eso es lo que tiene bueno la matemática. Si no, si encontramos contradicciones, hice mal los cálculos o estoy inventando cosas.
¿Estamos de acuerdo? Bien. Otros elementos también importantes de la elipse, ¿sí? Que yo no sé dónde voy a escribir acá. Vamos a hablar de lo que se llama la excentricidad. La excentricidad de la elipse nos indica qué tan achatada está la elipse o qué tan abierta, ¿sí?, está. Para hacer el cálculo de la excentricidad, que es un cálculo con una fórmula, vamos a llamarlo x, es igual a c sobre a, siendo c el valor de la distancia focal y a el semieje mayor, ¿sí? O sea, lo saco de la misma elipse. La excentricidad, como les dije, tiene que ver con qué tan ancho, o sea, perdón, qué tan achatada está la elipse o qué tan abierta está, ¿sí? Entonces va a tener un límite esto. Si se dan cuenta, de acá hasta acá había 5 unidades, perdón, sí, 5, y de acá hasta acá había 4 unidades. Si esto llega a tomar 5 unidades y acá 5 unidades, ¿a qué se va a parecer? O sea, si del centro hay 5 unidades de acá, 5 unidades de acá, y 5 unidades de acá, y 5 unidades de acá, esto se va a parecer a una circunferencia. Y en realidad no se va a parecer, estoy diciendo mal, es una circunferencia, ¿sí? En esos casos, cuando A, o sea, el semieje mayor, coincida con el semieje menor, vamos a hablar entonces que es una circunferencia. O sea que eso es un caso especial. Si A es igual a B, entonces es una circunferencia. O sea que podemos decir que la circunferencia es un caso especial de la elipse. La excentricidad va a ser un valor 1 en ese caso, porque ya no se puede seguir abriendo más. O sea, si se sigue abriendo más para allá, entonces se transforma en elipse otra vez. O sea, es como que ahora es una elipse. Si se abre más, llega a su punto, a su gráfico perfecto, que sería una circunferencia, pero si se sigue haciendo más así, de acá, de este lado, se va a ir achatando. Entonces va a cambiar todo. ¿Se entiende? Pero bueno, son números igual. Es una observación para tener en cuenta. Y por otro lado, también otro elemento importante es lo que se llama lado recto. El lado recto también se puede hacer un cálculo que se calcula haciendo la cuenta 2b cuadrado, siendo b el semieje menor, sobre a. ¿Y qué es el lado recto? Bueno, el lado recto es el segmento, ¿sí?, que se determina. Es perpendicular, ¿sí?, a lo que es el eje focal, ¿sí? El eje focal es el eje donde pasan los focos. Por ejemplo, si este foco está acá en F1 y F2 está acá va a existir lo que se llama un eje focal, ¿sí? Entonces, el lado recto es un segmento que es perpendicular a este eje focal y que pasa por uno de los focos. O sea que el segmento, vamos a marcarlo con un color para que se vea, que va a cumplir con estas condiciones va a ser, tiene que ser de forma perpendicular, porque sería el eje focal, segmento perpendicular que pase por el foco, ¿sí?, perpendicular, o sea, en un ángulo de 90 grados, y este segmento que marqué acá, que queda determinado con este punto de elipse y este punto de elipse, es nuestro lado recto. O sea que toda elipse, si tiene dos focos, ¿cuántos lados rectos van a tener? Dos. Uno de este lado y el otro de forma simétrica de este lado. Cuando uno aplica la fórmula y hace este cálculo, lo que está averiguando es la medida que tiene este lado recto, o sea, la medida de este segmento. Y quizás haciendo ese cálculo podemos llegar a identificar más puntos de la elipse para que la elipse nos haga un poquito más linda, ¿no? Esto está hecho a ojo. Esto lo hice como traté de hacerlo lo más ovalado posible. Lo que pasa es que esta gráfica la hice más grande para que se puedan ver los elementos y así ustedes lo puedan entender mejor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esos son todos los elementos de la elipse. Bastante cargada viene. Así que ahora vamos a ver unos ejemplos para aplicar esto. ¿Sí? A ver. Primer ejemplo. X menos 3 al cuadrado sobre 9 más y más 1 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Bueno, esto es una elipse porque es una suma y está igualada a 1, así que está en forma canónica. Bien, el centro dijimos que es lo que está dentro del cuadrado, pero cambiado de signo. Así que vamos a identificar primero el centro. Si acá dice menos 3, entonces sería la componente en x 3, y en y, si dice más 1, es menos 1.
¿sí? Es lo mismo como hacíamos en circunferencia. Ahora, sabemos que abajo de los cuadrados de la x y de la y hay un número y otro número, que están al cuadrado. Pero no sabemos quién es a cuadrado ni quién es b cuadrado. Pero habíamos dicho que en la elipse el a siempre es mayor al b. Entonces el a cuadrado tiene que ser este, porque es más grande que este. Entonces, a cuadrado es igual a 9 y b cuadrado es igual a 4. Eso quiere decir que el a vale 3, semieje mayor, y el b vale 2, semieje menor. Entonces, con toda esta información, voy a poder hacer la gráfica de la elipse. Vamos a hacer el gráfico y vamos a sacar todos los elementos que tiene. Tiene centro 3 menos 1, dijimos, ¿no? Bueno, hice una elipse un poco más para allá. Bueno, no importa. Voy a hacer una escala un poquito más menor, así no tenemos que dibujar tanto. Cuando x vale 3, ahora le voy a tomar cada medio cuadrado. Y vale menos 1. Bueno, acá encontré el centro entonces. ¿Sí? Bueno, el a, ¿dónde está? Abajo del x. ¿Eso qué quiere decir? Que el a es de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Cuánto vale el a? 3 unidades. Entonces acá contamos 3 unidades. 1, 2, 3. Vamos a hacer la escala acá arriba para que se vea mejor. Esta es la desventaja de no usar hojas cuadriculadas. Y 3 unidades a la izquierda. 1, 2, 3. Justo en el 0. Entonces tenemos que este punto pertenece a la elipse y este punto también pertenece a la elipse. Este es el centro, acuérdense. Bien. Y el b vale 2. O sea que desde el centro 2 para arriba y 2 para abajo. O sea, acá está el 1. Y acá va a estar el menos 3. ¿Sí? 1, 2. Y 1, 2 acá. ¿Sí? Estos 4 puntitos que marqué son los vértices de la elipse. Entonces ya vamos a dibujarla. Y esto es a ojo. No se burlen, por favor, de mi elipse tan triste que estoy haciendo. Por eso lo hago con lápiz, porque después no quiero... La puedo borrar, la puedo editar. Y... Bueno, no se burlen de la elipse, pero bueno, tiene forma de elipse. Tiene que quedar como medio ovalado, ¿no? Acuérdense que si el A y el B coinciden, en realidad no es una elipse, sino una circunferencia. Bueno, y vamos a sacar, si nos pide el ejercicio, los focos, ¿sí? Para eso yo tengo el dato de A, tengo el dato de B, ¿qué me falta? C. Habíamos dicho que vamos a usar la relación pitagórica, que habíamos dicho que b cuadrado más c cuadrado es igual a a cuadrado. Entonces, con esa información, vamos a decir que b cuadrado más c cuadrado es igual a cuadrado. B cuadrado vale 4. 4 más c cuadrado es igual a 9. Despejamos c cuadrado. Este 4 va a pasar restando, o sea que nos va a quedar 9 menos 4. Entonces c cuadrado es igual a 5. Y entonces elevo al cuadrado y nos queda que c es igual a raíz de 5. Raíz de 5, calculadora, es un número con coma, es un número irracional, y eso vale 2, algo. Así que desde el centro voy a tener que contar 2 unidades y algo para la derecha y 2 unidades a la izquierda, 2, algo a la izquierda. Sería 1, 2 y más o menos por acá. Foco 2. Y 1 y 2 y un poquito más por acá, foco 1. ¿Sí? Porque como es con coma. Entonces vamos a poner las componentes. F1 y F2. ¿Sí? En X, ¿cuánto vale el foco 1? Y vale 3 menos raíz de 5, porque es como que llegué al 3 y le resté raíz de 5 para llegar a este foco. ¿Y en Y cuánto vale? Bueno, está la misma componente que el centro. En Y vale menos 1. Y el segundo foco está, después del 3, le sumé raíz de 5. O sea que sería 3 más raíz de 5. Y la componente en Y también menos 1. Y listo, ahí están todos los elementos. Después si quieren sacan el lado recto y calculen la excentricidad. Bien, en este caso sería un ejemplo cuando el A está abajo de la X. Pero no siempre va a estar así, que el A siempre esté abajo de la X. Veamos otro ejemplo. Vamos a decir ahora, por ejemplo, X cuadrado sobre 20... Perdón, vamos a poner mejor un... Sí, 25, ¿por qué no?
más i más 1 al cuadrado sobre 36 igual a 1. Bueno, saquemos el centro primero, como siempre. El centro es el que está dentro de los cuadrados. Acá se acuerdan que cuando no hay nada, o sea, dice x al cuadrado nada más, es un 0. O sea que en x vale 0. ¿Sí? Porque sería acá adentro x menos 0 y todo el cuadrado. Y acá como dice más 1, en la componente ni vale menos 1. Y como es una elipse, porque es una suma y está igualado a 1, el a al cuadrado en este caso está abajo de la i. O sea que a cuadrado en este caso es igual a 36 y b cuadrado es igual a 25. Entonces, si a cuadrado es igual a 36, a es igual a 6. Y si b es igual a 25, b es igual a 5. ¿Sí? Y ya que estamos, hacemos la relación pitagórica. B cuadrado más C cuadrado es igual a A al cuadrado. ¿Sí? B cuadrado vale 25 más C cuadrado, que es igual a 36. C cuadrado es igual a 36 menos 25. Y si mis cálculos no me fallan, esto da 36 menos 25, 11. Y esto sería C igual a la raíz de 11. Muy bien. Entonces sacamos todos los datos. Vamos a hacer la gráfica ahora para más o menos tener un gráfico de esta elipse tan extraña. Hacemos los gráficos en los ejes cartesianos, como siempre. Bueno, primero vamos a marcar el centro. El centro está en x0 y menos 1. O sea que cuando x vale 0, está sobre el eje y vale menos 1. Bueno, acá está entonces el centro. A partir de ahí vamos a ver. El A, ¿dónde está ubicado? Está ubicado abajo del I. ¿Eso qué quiere decir? Que el A ahora va a ser así, de forma vertical. ¿Por qué? Porque está abajo del I. Antes estaba abajo del X, por eso nos movíamos así. Eso es lo que cambia ahora. Entonces, el A vale 6, quiere decir de acá para arriba 6 unidades y de acá para acá abajo 6 unidades. Qué lindo gráfico elegí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto sería entonces el 5 en teoría, ¿no? Porque son 6 unidades para arriba. Y acá vamos a extender un poquito más y son 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esto sería el menos 7. Bien, y el B vale 5, pero como está abajo del X, se mueve a derecha, izquierda 5 unidades. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces serían 5 unidades, acá estaría un punto y acá estaría el otro. ¿Sí? Y ahora vamos a dibujar nuestra hermosa elipse. ¿Sí? Si lo ven... Bueno, ahí nos quedó la elipse. ¿Sí? Dibujada mágicamente. Entonces vamos a buscar el foco. Recuerden que desde el centro hasta acá es A, entonces el foco tiene que estar en este eje. ¿Sí? Porque el foco siempre tiene que estar con respecto al semieje mayor. Bien, veamos acá. Cuando hicimos el gráfico primero, esta es la distancia de A, entonces el foco tiene que estar en este mismo eje. ¿Sí? Nunca puede estar en el B. Por eso es importante identificar los elementos. Entonces, si el foco vale raíz de 11, que con calculadora harán la cuenta y vale 3, algo, entonces desde el centro, 3 unidades y algo para arriba y 3 unidades para abajo. ¿Sí? 1, 2, 3 y más o menos por acá. Foco 1 y después 1, 2, 3 y más o menos por acá. Y ahí está nuestro foco 2. ¿Sí? Entonces el foco 1 en X, ¿cuánto vale? Bueno, vale 0 porque está sobre el eje Y. Y sobre el eje, perdón, y la componente en Y es, yo estaba en el menos 1 y tengo que subir raíz de 11 hacia arriba. O sea que sería menos 1 más raíz de 11. Y en el caso del foco 2, en X vale 0 y en Y era menos 1, pero tengo que retroceder menos raíz de 11. O sea que sería menos 1 menos raíz de 11. ¿Sí? Y ahí están las componentes de los focos. Así que ya vimos un ejemplo de una elipse donde el A está abajo del X, que era el ejemplo anterior, y un caso de elipse donde el A está abajo del Y. ¿Sí? Bien.
analizado estos ejemplos, vamos a ver ahora casos particulares, ¿sí? Que esto puede llegar a aparecer también acá, y es muy parecido a lo que habíamos visto en circunferencia. Si se acuerdan de circunferencia, que es el anterior video, es muy parecida. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 0, esta no es una elipse en realidad porque está igualado a 0, y hemos dicho que tiene que estar igualado a 1, y aparte, justamente no, por más que haga una multiplicación, lo hago raro, nunca voy a obtener un 1 acá, ¿sí? Entonces en estos casos, cuando está igualado a 0, es un punto, como en la circunferencia. Porque qué valor de x y qué valor de y tienen que valer, o sea, cuánto tienen que valer para que la suma de estos dos me dé 0. Bueno, x si vale 0, 0 al cuadrado 0, y si y vale 0, 0 al cuadrado sobre 4, 0, y 0 más 0, 0. O sea que esto es la ecuación de un punto. En este caso el punto 0, 0. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo x más 1 al cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 0, vuelvo a ser un punto otra vez, pero en este caso el punto no es el 0, 0, porque no me hace igual a 0. Acá sí x vale menos 1 más 1 da 0, al cuadrado 0 sobre 0, y acá tiene que valer 0, o sea que es el punto menos 1, 0. ¿Sí? Son ecuaciones de puntos entonces, no es una elipse, porque tiene que estar igualada a 1. Y en el caso particular que nos llega a pasar, que x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 nos da igual a menos 1, es imposible que esto sea un 1 positivo, porque si yo a toda la ecuación la multiplico por menos 1, acá nos va a quedar negativo, acá nos va a quedar negativo y acá nos va a quedar el 1 que necesitamos. Pero habíamos dicho que para la elipse estos dos términos tienen que ser positivos. Entonces no existe ninguna forma para que esto se transforme en 1. Entonces cuando pase esto, cuando no se pueda llegar al 1 y nos da menos 1, o un número negativo que después se va a transformar en menos 1, esto quiere decir que no existe lugar geométrico. O sea, no representa ninguna curva conocida. ¿Sí? Es importante que la forma canónica de la elipse siempre esté igualada a 1 y que estos dos términos sean positivos. ¿Sí? Bien. Por último, vamos a hablar de la forma general de la elipse. ¿Sí? Si se acuerdan, la forma general en la circunferencia es la misma, porque dijimos que de la misma forma general vamos a deducir todas las demás, pero que va a tener características diferentes. ¿Sí? Habíamos dicho en la circunferencia que la forma general era ax cuadrado más ci cuadrado más dx más ei más f igual a 0. Y si se acuerdan, habíamos dicho en la circunferencia que esto yo podía decir que era una posible circunferencia si a era igual a c. Pero en este caso, vamos a decir que las condiciones para que esto sea una elipse, vamos a pedir que a sea distinto de c. Porque si es igual, dijimos que sería una posible circunferencia. Y también vamos a pedir que el signo de a sea el mismo signo que c. Signo me refiero a que si este es positivo, tiene que ser positivo. Si este es negativo, también tiene que ser negativo. ¿Sí? Entonces, el signo de a tiene que ser igual al signo de c. Con estas dos condiciones, vamos a decir que estamos ante una posible elipse. ¿Sí? Dije posible porque acuérdense que cuando yo haga estas cuentitas, puedo llegar a caer en un caso particular, que es lo que le mostré hace rato. ¿Sí? Esto va a depender de los números, pero en términos generales nos vamos a encontrar posiblemente con una elipse. ¿Sí? Bueno, y vamos a hacer un solo ejemplo nada más de este caso, porque la verdad que es casi lo mismo, que el procedimiento es muy similar a la circunferencia. X cuadrado más 2y cuadrado más 2x menos 8y más 7 igual a 0. Bueno, este es nuestro ejemplo. Bueno, ¿se acuerdan? Como habíamos dicho en circunferencia, habíamos que separar las x por un lado y las y por el otro lado, porque vamos a completar cuadrados. Entonces tenemos esta x y esta x. La ponemos primero.
x cuadrado más 2x, dejamos un lugar, más 2y cuadrado menos 8y, dejamos un lugar, más 7 igual a 0. Y se acuerdan que había que observar que el x cuadrado y el y cuadrado estén solitos, ¿sí? Si no estaban solitas, había que hacer factor común. Acá no hago nada porque ya está solita la x cuadrado, así que la dejamos igual como está. Sin embargo, acá como hay un 2, voy a tener que sacar factor común 2. Entonces vamos a poner más 2, paréntesis, y cuadrado. Y acá tendría que poner menos 4y. Porque acuérdense que cuando hacemos un factor común, si yo multiplico 2 por y cuadrado, 2y cuadrado, y 2 por menos 4y, menos 8y. Dejamos un lugar, más 7 igual a 0. ¿Sí? Y ahora vamos a completar cuadrados. ¿Cuadrados cómo se completaban? Agarramos el término lineal, ¿sí? En este caso agarramos el término de 2x, pero el número nada más. Este 2 era dividido 2, o sea que 2 dividido 2, 1. Y lo elevó al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. O sea que sería más 1, menos 1. Bien. Del otro lado, tenemos acá el menos 4. No importa el signo, solo el número. 4 dividido 2, 2. Y al cuadrado, 4. O sea que le sumo 4 y le resto 4. ¿Sí? Después, ¿cómo era esto? Había que hacer la función cuadrática. Armamos con los primeros 3 términos, los juntamos, los asociamos. X cuadrado más 2x más 1 menos 1 más 2 corchete. Juntamos los primeros 3 términos, siempre con el positivo. Menos 4, cierro corchete, más 7 igual a 0. Y se acuerdan que tenían que hacer la cuadrática. Había que aplicar la resolvente o con la calculadora. Y esto tiene como raíz menos 1. O sea que, y es raíz doble. Así que sería x más 1 al cuadrado menos 1 más 2 corchete. Esto también hacemos la resolvente, la cuadrática. Y tiene raíz doble, que es 2. O sea que sería y menos 2 al cuadrado menos 4 corchete más 7 igual a 0. Sigamos. Este 2 está multiplicando a todo este corchete, o sea que multiplica el 2 a esta expresión y el 2 multiplica al menos 4. Hacemos distributiva. X más 1 al cuadrado menos 1 más 2 por y menos 2 al cuadrado menos 8, porque 2 por menos 4 es menos 8, más 7 igual a 0. Y ahora vamos a hacer lo que hacíamos en circunferencia. Todos los términos independientes, o sea, los que no tienen ni x ni y, se van al otro lado. Entonces nos queda x más 1 al cuadrado más 2y menos 2 al cuadrado igual a 1 positivo más 8 menos 7. Bien, hacemos las cuentas. X más 1 al cuadrado más 2y menos 2 al cuadrado. 1 más 8, 9, menos 7, 2. Y casi ya se parece a una elipse. Porque, ¿qué dijimos que tiene que quedar del lado derecho? Un 1. Siempre tenemos que lograr un 1. Entonces lo que vamos a hacer es, a todo esto, lo vamos a multiplicar por el recíproco de 2. O sea, el inverso, que sería un medio. ¿Sí? Así multiplicamos un medio por cada término. Entonces, este término multiplicado por un medio nos va a dar x más 1 al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Porque sería 1 por lo de arriba, que sería todo lo mismo, y el 2 abajo. Más un medio por 2, 1 por todo esto, nos queda lo mismo. Igual a 2 por un medio, 1. Igual a, nos quedó los dos positivos y nos quedó igual a 1. Entonces, esto es la forma canónica de la elipse. Y ahora vamos a sacar los elementos. Entonces, centro. El centro dijimos que hay que cambiar los signos de los cuadrados de las x y la y. O sea, que dice más 1, entonces la componente en x vale menos 1 y aquí vale 2. Y ahora, ¿quién será el a cuadrado y el b cuadrado? Abajo del x hay un 2. Y acá abajo de la y, aunque no parezca, porque van a decir, no hay nada. Y en realidad sí hay un 1 supuestamente. Entonces acá tenemos, uno de los dos es el a, pero dijimos que era el más grande. Entonces este, el 2, es el a cuadrado. Entonces a cuadrado es igual a 2. Por lo tanto, b cuadrado tiene que ser igual a 1. Entonces, si a cuadrado es igual a 2, entonces a es igual a la raíz de 2. Y si b cuadrado es igual a 1, b es igual a 1.
¿sí? El gráfico se lo dejo para ustedes. Pero esto es pasar de la forma general a la forma canónica, ¿sí? Después hacen el gráfico, sacan los focos y todo el estudio que hicimos.